Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hermanos, hoy sería, creo que nuestro quinto tema, nuestra quinta enseñanza sobre el sacerdocio. Sería la tercera sobre las vestiduras sacerdotales. Entonces vamos a leer Éxodo 28 desde el verso 40. Éxodo 28 desde el verso 40. Que es el pasaje que generalmente hemos usado para comenzar. El pasaje que nos describe las vestiduras de los sacerdotes. Y dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas. Esa fue nuestra primera parte de la vestidura sacerdotal. Las túnicas y los calzoncillos de lino fino. La segunda, que es lo que sigue, dice: también les harás cintos. Ese fue el último tema. Y hoy sería pues la siguiente parte del versículo. Dice: y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahí en el versículo, en el capítulo 29, verso 8 y verso 9, ya se nos dice la manera que ellos debían ser vestidos, consagrados, y se nos habla de la descripción cómo eran vestidos. Éxodo 29, verso 8, dice: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras. ¿Qué sería el tema de hoy? Las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bueno, ahí en el capítulo 39 también se vuelve a mencionar y se nos describe el material de las tiaras. Verso 28, Éxodo 39, verso 28 dice: asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino, igual que, como dice ahí, y los calzoncillos de lino torcido. Entonces el tema de hoy es las tiaras de los sacerdotes. Más adelante no se les llama tiaras, sino se les llama también turbantes. Ahí en Éxodo 44 en Ezequiel 44 verso 17, se nos dice que estas tiaras son los mismos turbantes, que eran como una especie de gorro que se ponía el sacerdote de forma cónica, usado como signo de dignidad sacerdotal, como siempre terminan los pasajes de Éxodo diciendo: para honra y para gloria. Entonces vamos a leer Ezequiel 44 verso 17, y mira cómo lo dice ya ahora Ezequiel, también hablando de los sacerdotes. Dice: y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Ya explicamos un poco eso la primera vez, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Entonces ahora se va a hablar de las tiaras, pero se usa el nombre turbante. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Por eso las tiaras o el turbante también era de lino fino, porque el sacerdote no podía sudar. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Estos temas son muy interesantes. Nosotros hemos estado hablando algo, la serie pasada hablamos, cuando estábamos hablando de lecciones para creyentes nuevos, un capítulo que hablamos del creyente y la mente, ¿se acuerdan? Y es muy significativo porque este tema tiene relación con eso. Dios no solo le mandaba al sacerdote vestir su cuerpo, sino que a él de alguna manera no quería que el sacerdote tuviera la cabeza descubierta. Entonces el sacerdote, como señal no solo de cubrirse, sino de honra, él debía ponerse un turbante, ¿sí? Y ese turbante debía ser de lino, porque también no podía usar un gorro que lo hiciera sudar. Entonces vamos a hablar de la tiara o el turbante de los sacerdotes. Entonces eso en el Nuevo Testamento, la enseñanza es muy sencilla. Dios quiere que nuestra mente sea recubierta de lino fino.
Nosotros hemos tratado el asunto muchas veces de muchas maneras, pero hoy vamos a hablar un aspecto que tiene que ver con el sacerdocio y la importancia de que el sacerdote use su tiara o se ponga el turbante, porque es parte de sus vestiduras. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 22, ya comenzar a ver el asunto desde el Nuevo Testamento. Efesios 4, verso 22. Nosotros cuando nos convertimos a Cristo, cuando viene el Evangelio, Hebreos nos dice que el Evangelio hace un cambio en el corazón, cambia el corazón de piedra por uno de carne. Y también se nos dice que Dios comienza a escribir sus leyes y sus mandamientos ahora ¿en dónde? En nuestra mente, ¿sí? Porque la obra de Dios sí tiene leyes, el trabajo aún del Nuevo Testamento tiene leyes y tiene mandamientos. Lo que pasa es que en el antiguo pacto las leyes y los mandamientos eran escritos en una piedra, ¿sí? Pero ahora en el nuevo pacto son escritos en el corazón y en nuestras mentes. Entonces, verdaderamente nuestra mente cambia cuando hay una conversión verdadera. La manera como pensábamos, como veíamos la vida, realmente hay un cambio, hay una mudanza. Si no hay ese cambio es que no somos de Cristo. Pero ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, a pesar de que efectivamente el Evangelio ha producido un cambio genuino en el corazón y en la mente, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra mente tiene un espíritu o una mentalidad que está dirigida hacia ciertas cosas. Aunque ya somos creyentes, nuestra mente naturalmente tiene la tendencia a irse. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces vamos a leer Efesios 4, verso 22. Vamos a prestar atención, hermanos. No vamos a distraernos, vamos a pedir al Señor que nos ayude con las ganas de ir al baño, con las distracciones, y podamos estar en una actitud reverente delante de la palabra del Señor. Amén. Dice Efesios 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, eso era antes de Cristo, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que aunque ya somos nuevos hombres en Cristo, eso que éramos antes puede estar surgiendo y estar siendo muy real en nuestra vida. Entonces Pablo dice que debemos despojarnos de ese viejo hombre, y no solo eso, sino que debemos hacer algo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí usted comienza a ver la figura. La mente no puede estar en su estado natural porque ella, como vamos a ver ahorita, tiene una inclinación contraria a la voluntad de Dios. Entonces esa mente necesita ser recubierta con un lino fino constantemente, porque como ahorita vamos a leer, la mente tiene un espíritu, porque ahí dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra espíritu en la Biblia tiene muchos significados según el contexto. Hay una parte del ser que se llama, del hombre, que es nuestro espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. A veces también se le aplica, o esa palabra es usada para hablarnos de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y tú encuentras la palabra espíritu con E mayúscula. Pero también en la Biblia, a veces cuando se quiere ver el carácter de una persona, se le dice que es de cierto espíritu. Por ejemplo, cuando Cristo va a Samaria y no lo reciben, Juan y otro apóstol dicen: Señor, que caiga fuego del cielo. Y él les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, vosotros no sabéis con qué carácter tengo yo para tratar las personas. Entonces, en la Biblia el espíritu también nos habla de la manera de ser. Entonces, aquí cuando la palabra dice que nuestra mente tiene un espíritu, quiere decir que nuestra mente no solo sirve para recibir información, procesarla, analizarla, para recibir conocimiento, sino que ella de por sí tiene una postura o una conducta. Ella tiene una orientación o una actitud hacia las cosas. Nuestra mente no es pasiva, sino ya tiene la tendencia a inclinarse hacia algo. Eso es lo que la Biblia llama el espíritu de nuestra mente. Y por lo que nos vamos a dar cuenta, naturalmente nuestra mente tiene la tendencia a lo vano,
a lo carnal, a lo que es contrario a la ley de Dios, ¿sí? Esa es nuestra mente. Entonces, Dios no quiere que sus sacerdotes dejen su mente descubierta, sino que ellos la cubran con algo que Él llama las tiaras o los turbantes. Entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de la necesidad genuina y verdadera del creyente de no tener una mente inclinada hacia lo contrario a Dios, sino una mente revestida de lino fino. Entonces, bueno, para que esto suceda, nuestra mente precisa una transformación o una renovación, como el mismo pasaje lo dice. Entonces vamos a ver algunos pasajes que hablan de la mente que caracteriza el mundo, que naturalmente también nos caracteriza a nosotros, y la manera como podemos ir comenzando a vestirnos, a poner las tiaras sobre nuestra cabeza. Entonces vamos a ir, bueno, ahí en el capítulo 4, en el verso 17, mira cómo Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, así como el sacerdote no podía entrar al templo, al tabernáculo y ministrar si él no está vestido, estas cosas que vamos a hablar son requisitos necesarios para que nosotros podamos ejercer un sacerdocio santo y agradable. Requiero en el Señor. O sea, así como el sacerdote requería vestirse, Pablo nos dice a nosotros como creyentes que hay cosas que son necesarias, que requerimos. Y mira lo que dice Pablo: que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, mira lo que dice Pablo: ya no pueden vivir de la manera que viven los otros. Pero ¿por qué ellos viven de esa manera? Que andan en la vanidad de su mente. Entonces, cuando una persona tiene una mente descubierta o una mente vana, esa mente vana la lleva a andar como gentil. Porque lo que somos, lo que pensamos. Cuando estudiamos acá el alma y el pensamiento, la mente y el creyente, hablábamos de esos pasajes. Entonces, Pablo, ¿qué nos dice? Que no podemos andar como los gentiles que tienen una mente vana, sino nos dice y nos describe a esos gentiles. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. O sea que una persona vive de la manera que vive es porque su mente está nublada. ¿Sí? No son los traumas, aunque a veces los traumas afectan la mente. No son las circunstancias. El problema del hombre es un problema centrado en el corazón. Y el agente principal del corazón del hombre es la mente. Una mente oscura, sin vida. Muchas veces una mente que es guarida hasta de espíritus inmundos, de influencia maligna. ¿Sí? Pero Pablo nos dice que la causa de que ellos tengan la mente así, y es ahí donde nosotros queremos llegar, porque eso es lo que queremos aprender para no tener ese mismo tipo de mente, es ahí en el verso siguiente dice: ajenos de la vida de Dios. Y hay un por qué: por la ignorancia que en ellos hay. Y hay otro por qué: por la dureza de su corazón. Entonces, hay asuntos muy ligados a la mente. Y como nosotros estuvimos hablando de la mente es el procesador de esta máquina, ¿sí? Todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que oyen nuestros oídos, todo lo que percibimos del mundo natural es procesado, ¿por qué? Por nuestra mente. No solo lo que vemos externamente, sino que también lo que proviene del Espíritu de Dios de nuestro interior. Nuestra mente es aquella que analiza todo. Pero una de las cosas preciosas que tiene nuestra mente es el entendimiento, el conocimiento. Dios nos la dio para eso, ¿sí? Entonces, Pablo nos dice que una de las grandes tragedias del hombre impío, pues una es la dureza de su corazón y la otra es la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque una mente ignorante, como seguimos leyendo y como viene diciéndolo Pablo, es la que hace, o una mente en tinieblas es la que hace que los gentiles anden de una manera desordenada y vana. Primera de Pedro, vamos a centrarnos un poquito en este asunto. Ahí en Primera de Pedro, Pedro habla de eso.
hablándole a los creyentes. Y lo mismo en comparación a los incrédulos. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes o como buenos sacerdotes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Pero ese antes era ¿cuándo? Cuando estabas en vuestra ignorancia. Entonces aquí Pedro, igual que Pablo, nos muestra que uno de los grandes problemas o pecados que tiene la mente del impío, del incrédulo, o de nosotros cuando no estábamos en Cristo, era que éramos personas ignorantes. No teníamos sabiduría, no teníamos conocimiento. Nuestra mente no procesaba bien las cosas. Entonces, ahí comienza Pablo a mostrarnos pues la condición del impío, pero también nos muestra lo que el Señor quiere decirnos cuando debemos cubrir nuestra mente. Si la característica de la mente del impío es la ignorancia, la característica de la mente del sacerdote es que él cubre su cabeza con sabiduría o conocimiento. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque una de las grandes tragedias de los sacerdotes del pueblo del nuevo pacto es que muchos de ellos, aunque son sacerdotes, son supremamente ignorantes de la voluntad de Dios. Y si somos ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a los caminos de Dios, en cuanto a Dios mismo, eso se va a ver reflejado en nuestro sacerdocio de una manera en que tenemos nuestra cabeza desnuda. No es normal, o no sería el camino del Señor para nosotros tener cristianos que se caracterizan porque son ignorantes. Hermano, eso es pecado. La Biblia lo considera así. Y muchos de nuestros malos caminos surgen de que nuestra mente no está llena de la sabiduría y el conocimiento de Dios, o no está vestida con lino fino. Vamos a leer algunos pasajes. Un pasaje muy relacionado con el sacerdocio que nosotros no hablamos mucho, Oseas 4, verso 6. Y ahí comienza a mostrarnos cuál era el pecado del pueblo. El pecado de Israel y del sacerdocio específicamente, que nos sirve como de figura a nosotros, era esto que venimos diciendo. Mira cómo dice Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido. Porque ya no está hablando de la mente de los impíos o de cuando estábamos sin Dios, sino este era el pueblo de Dios. Pero dice, ¿por qué el pueblo de Dios está siendo destruido, Oseas? Porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Por ahí hay una frase en el mundo, yo no me acuerdo cómo es muy exacta, pero dice que un pueblo ignorante. ¿Sí la has escuchado? En el mundo secular. Un pueblo ignorante es un pueblo que fácilmente pocas personas llegan a subyugarlo fácilmente. Si es cierto en el ambiente natural, también es muy cierto en el ambiente espiritual. Hermano, ¿usted por qué piensa que Satanás entra a la iglesia y hace tantas cosas hoy en la iglesia? Porque los cristianos que deberían conocer a Dios y los caminos de Dios muchas veces no saben distinguir entre lo que es santo y lo que es profano. ¿Y por qué no lo saben distinguir? Porque no hay conocimiento. Entonces, si no hay conocimiento, Satanás viene y me dice, mire, este es el evangelio, este es Jesucristo. Y yo, sin darme cuenta que tal vez no es el evangelio, porque no conozco el evangelio, me trago ese evangelio y comienzo a predicar el evangelio. Y cuando más adelante comienzo a examinar el evangelio, no era lo que predicaba Pablo, no era lo que predicaba Pedro. ¿Qué pasó? ¿Por qué fui extraviado? Porque mi mente era una mente ignorante. Porque no tenía conocimiento. Y es muy, 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 muy importante que nuestra mente sea renovada y llena del conocimiento de Dios.
Siempre que usted escuche palabras como, no, eso es mucha teología, no, eso es mucha palabra, no, eso es mucho conocimiento, nunca será mucho, porque nuestra mente precisa estar constantemente expuesta a la luz de Dios. Y muchos se han extraviado por falta de conocimiento. Dice ahí, porque le faltó conocimiento. Cualquiera podría pensar que en esa época no habían profetas, no habían pastores, no había enseñanza, no estaba la Biblia, porque no tenían conocimiento. Porque muchas veces ligamos el conocimiento a que en ciertos lugares no hay una buena enseñanza. Pero en realidad, aunque ciertamente en ciertos lugares no hay buena enseñanza, yo le decía a unas personas en estos días, mire, busque dónde reunirse, pero lo primero que usted debe buscar es un lugar donde pueda escuchar buena enseñanza. Si no hay buena enseñanza, así sea el lugar muy bonito, así tengan mejor la alabanza y así, si no hay enseñanza, deseche ese lugar, deséchelo. ¿Por qué? Porque si no hay un conocimiento de Dios verdadero y genuino, hermanos, somos fácilmente corrompidos o engañados. Pero mira lo que dice ahí. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea que aparentemente, según esta frase, podemos decir que el pecado no era que no había conocimiento, sino que ellos tuvieron una actitud hostil hacia esa verdad. Y a veces eso pasa. Por ejemplo, Pablo le decía a los corintios, oiga, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. O sea, parece ser que la enseñanza de Pablo era muy clara, muy genuina, pero eso a algunas personas no les gusta. ¿Sí? O sea, desechan el conocimiento. ¿Qué es desechar? En el hebreo la palabra es ma'as, que significa desdeñar, abominar, aborrecer, arrojar, desechar, desestimar, despreciar, disipar, echar fuera, menospreciar, rehusar, repudiar, tener en poco o hacerlo vil. Entonces, cuando el pueblo de Dios tiene conocimiento, tiene enseñanza, pero el pueblo, en vez de hacer que ese conocimiento llene su mente y abunde en su mente y en su corazón, el pueblo lo tiene en poco. El pueblo lo desestima. El pueblo prefiere otras cosas que la verdad. El pueblo prefiere otras cosas que la enseñanza. El pueblo prefiere otras cosas que la instrucción. El pueblo prefiere otras cosas que el discipulado genuino a los pies de la palabra de Dios. Prefieren las actividades, prefieren el espectáculo, prefieren los chistes que la verdad y el conocimiento de Dios. Pero entonces, cuando nosotros desechamos la verdad de Dios, el resultado es que yo te desecharé del sacerdocio. Porque si tú no tienes turbante en medio de mi casa, tú no puedes participar del sacerdocio. Entonces, el peor pecado de nuestra generación y de muchas generaciones ha sido tener una compañía de sacerdotes que, cuando están sirviendo, su mente no ha sido renovada ni llena del conocimiento de la verdad de Dios. Y dice ahí el pasaje, si tú desechas el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, ¿qué puede hacer que mi oficio en la casa de Dios pueda ser truncado? Que no tenga la tiara en mi cabeza, que no tenga el turbante de la verdad de Dios, del lino fino en mi cabeza. Usted no ha escuchado a un predicador predicar, y cuando usted lo escucha predicar, usted percibe que él no conoce ni entiende lo que está leyendo. ¿Sí? Usted no ha escuchado el cantante de música cristiana que, cuando le preguntan sobre un asunto doctrinal, no sabe responder, o responde de una manera muy apóstata o herética. ¿Por qué? Porque los que predican, los que cantan y muchas veces los que dirigen al pueblo de Dios no tienen tiaras en su cabeza, son ignorantes. Hermano, no sea ignorante espiritualmente, y se lo digo con todo el amor y el respeto en el Señor. Usted necesita pasar tiempo donde la verdad de Dios renueve su mente. Si usted no renueva su mente, usted está teniendo una actitud de menosprecio a la palabra de Dios, y así mismo Dios va a hacer con usted en el ejercicio que Él lo ha llamado a hacer.
Miren, hermanos, es tan serio que una mente no alimentada, no renovada por la palabra de Dios, no llena de la verdad de Dios, es una mente que tiene la inclinación hacia el pecado. Es una mente que tiene la inclinación hacia lo vano. Es una mente que tiene la inclinación hacia sus caminos antiguos. Es una mente que tiene la inclinación hacia la depresión. Es una mente que tiene la inclinación hacia la fornicación. Es una mente que tiene la inclinación a estar deseando tener cosas materiales que son vanas y que en ellas piensan los hombres de este mundo. Si usted no renueva su mente naturalmente tiene la inclinación a lo vano. Por eso dice, se requiere que ya no andéis como los que andaban en la vanidad de la mente, sino que renovaos el espíritu de vuestra mente. Primera Timoteo 4, verso 13. Pablo le va a decir unas palabras a Timoteo. Unas palabras muy sabias a Timoteo. Unas palabras muy necesarias para Timoteo, porque cualquiera comenzaría a pensar, hermano, pero ¿cómo puedo hacer? Pablo a veces nos da consejos muy prácticos, muy sencillos, pero que son en verdad muy genuinos en cuanto al trabajo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. 4:13. Dice, entre tanto que voy, porque Pablo estaba haciendo un asunto y envió a Timoteo a algunos lugares, o dejó a Timoteo en unos lugares. Dice, ocúpate en la lectura. Mire, hermano, nuestra mente tiene algo asombroso que no lo tienen los animales, que no lo tiene otra criatura, otra creación natural. Nuestra mente tiene la capacidad de adquirir conocimiento, de analizarlo, de entenderlo, de aprovecharlo. Y eso se ve reflejado en muchas áreas. Una de las áreas, el hecho de que usted esté leyendo la Biblia en este momento quiere decir que usted tiene esa capacidad, ¿sí? Habrá casos de personas que nacen con problemas, síndrome de Down, pero en general Dios nos dio la cabeza, y se lo digo con todo respeto, no solo para peinarnos. No solo para peinarnos. Dios le dio a usted la mente para pensar. Y hay muchos medios en los que usted espiritualmente puede alimentar su mente. Y uno de los grandes medios acá que Pablo nos está mostrando es la lectura. Sí, Santiago dice, si alguno no tiene sabiduría, pues pídale a Dios. Sí, amén. Pero también lea, hermano. Lea la palabra. Lea comentarios de la Biblia. Lea libros cristianos. Hermano, no tengo tiempo para leer. Hoy Pablo en esa época no le podía decir, escuche mensajes, vea enseñanzas, porque no existía. Lo que es importante es el principio de estar llenando nuestra mente con la verdad de Dios. Ese es el lino fino. Y aquí resalte esta palabra, ocúpate en la lectura. Un hermano decía, hablando de la televisión, ¿cuál es el gran peligro de la televisión? Y también se lo quiero decir con todo el amor y todo el respeto. Estoy repitiendo las frases que un hermano decía. ¿Cuál es el gran peligro de la televisión? Nos hace estúpidos. Nos quita la capacidad de pensar y de analizar las cosas. Nos vuelve supremamente vanos. Hay cristianos que pasan 4 horas en la noche viendo televisión y no se leen un folleto de 20 páginas en un mes, hermano. No hay de entender que sean ignorantes, no hay de entender que sean torpes, no hay de entender que sean necios, porque cosas como la lectura, cosas como el aprovechar el tiempo en las cosas verdaderas, las estamos perdiendo en cosas que el enemigo ha hecho muy sutiles. Yo tengo un televisor en mi casa, hermano, pero dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y yo no me dejaré dominar.
Cristianos que no dicen, vamos a conquistar América, vamos a declarar guerra espiritual, y no pueden apagar el televisor. No pueden apagar el televisor. No pueden desconectarse de las redes sociales. No pueden, ellos están ahí. Su mente está ligada a esas cosas. Y muchas veces esperamos tener un sacerdocio donde Dios ministre por su espíritu y donde veamos el respaldo de Dios, cuando nosotros en nuestra mente estamos viviendo como viven las personas. Ocúpate en lo que te edifica. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Dice ahí en el 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. O sea, nunca debemos llegar a un punto donde ya me lo leí todo. Ya me leí la colección del hermano Gino, de Watchman Nee, de tal hermano. Ya lo sé todo. Hermano, siempre que nosotros nos acercamos a la verdad de Dios, como decíamos ayer en la reunión, nos estamos acercando al borde. El asunto es tan amplio. Usted ha llegado a un punto donde ha entrado al mar y usted mira a la derecha y hay agua, a la izquierda hay agua, al frente hay agua, mira para atrás y usted solo ve agua. Así, cuando usted comienza a entrar en las profundidades de Dios, Pablo decía, el asunto es insondable. O sea, no llega a un punto donde nosotros digamos, ya conocemos la verdad. No, estamos en un proceso donde debemos ocuparnos en la lectura y todo lo que beneficie mi sacerdocio espiritual, especialmente nuestra mente. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Para que cuando comiences a ofrecer incienso, los demás se den cuenta. ¿Sí? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Eso qué nos está diciendo Pablo, o qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo que el hombre creyente debe ser consciente de que para que su vida espiritual progrese, él debe trabajar y debe ser diligente, especialmente con una parte de su ser, y esta parte de su ser es su mente. ¿Sí? Así como el mundo tiene la preocupación de ejercitar sus bíceps y sus tríceps, así usted debería ejercitar su mente. Porque si usted no va a llegar a decirle a Dios, mire, porque Dios no mira eso. ¿Qué Dios mira? Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo que hay detrás de lo que no vemos, de lo que vemos. Por eso le dice Pablo a Timoteo ahí en 1 Timoteo 4:7. Léalo conmigo. 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas. O sea, en la época de Pablo y de ellos, pues no hay la tecnología que en nuestros tiempos hay. Entonces, pero sí circulaban fábulas, leyendas, historias, seguramente hasta libros. ¿Qué sería esas fábulas? Hermano, deseche todo lo que es falso. Hay gente que mira una película en cine como si eso fuera verdad, hermano, y su vida gira en torno a una irrealidad. Y ahí viene el siguiente pasaje, son las novelas. Mírelo. Deseche las fábulas profanas y de viejas. Ahí están las novelas, hermano. Si usted quiere tener una mente renovada, mi querida hermana, usted no puede vivir en torno a esas cosas que son vanas. Es que hay algo interesante. Nosotros estos días hablábamos de un estudio que hicieron acerca del cerebro de la mujer y del hombre también, pero dice que el cerebro de la mujer está más relacionado con aquellos aspectos que tienen que ver con el romance, con el compartir, con el hablar, con el comunicarse. Por eso es que a las mujeres les encantan las novelas, ¿no? Porque el romance, el poder estar ahí, pero eso es vano, hermano. Usted tiene que, mire hermano, si usted quiere crecer, para usted poder crecer usted necesita hacer ciertas cosas, pero también necesita desechar otras. Es un asunto de que yo no puedo poner una mesa acá si ya hay una. Mucho del tiempo que usted pierde es porque lo está mal gastando.
malgastando. Uno siempre que vienen a pedirnos consejería los hermanos que tienen problemas con pecados dominantes, la primera pregunta que uno le hace es: bueno, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Y la segunda pregunta es: ¿cómo está tu vida con el televisor? ¿Cómo está tu vida con esas cosas que son vanas, profanas, viejas? Y de viejas, no viejas en el sentido, se nos dice de viejas. Porque a veces hasta hay hombres, hermanos, que parecen mujeres viendo novelas. Y hay mujeres que parecen hombres viendo deportes. Esa es la perversión de nuestra época, que el hombre ahora quiere hacerlo de la mujer y la mujer lo del hombre. Igual de perversión. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ejercítate. O sea, la lectura y todas estas cosas son ejercicios. ¿Pero para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces Pablo no está diciendo que el ejercicio del cuerpo sea malo, dice que es poco provechoso en comparación al ejercicio de la piedad, pero Pablo dice que si debemos ejercitarnos en algo genuino y completamente es en lo que tiene que ver con la piedad. No, hermano, yo lo hago por salud y dura 3 horas en el gimnasio y no ora 1 hora ni lee la palabra 1 hora. ¿Cuál salud? La salud de la carne. El verdadero sacerdote invierte tiempo en su tiara. En su tiara, hermano. Si hay un asunto en la vida del cristiano que debemos enaltecer y ejercitar, es la piedad en la mente. Más que hermano, aquí de verdad, yo pudiera decirles: vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a... Y usted haciendo eso, tiene una mente corrompida, hermano. Y Dios está interesado en que hagamos, pero primero necesita limpiar la casa por dentro, hermano. Limpiar la casa por dentro. ¿Y saben qué dice, hermano? El Señor cuando habla de la vestidura del sacerdote, Él no dice: el vestido no es su gloria, sus calzoncillos no son su gloria, el cinto no es su gloria. ¿Sabe cuál dice de la única parte de la vestidura del sacerdote que el Señor dice que es para gloria y para honra? La tiara. O sea que para Dios, aunque las otras cosas son importantes, nada como una mente llena de la gloria y de la verdad de Dios. Porque el Señor sabe, si tenemos una mente así, nuestra vida va a ser recta, santa. Pero también, así como la tiara es nuestra gloria, también nuestra mente es nuestra vergüenza. Una mente pervertida, una mente vana, una mente superficial, una mente perezosa, una mente distraída, es una vergüenza para un sacerdote. Y acuérdese de la palabra ignorancia. Hermano, usted no puede ser una persona ignorante. Usted necesita leer la Biblia, conocer la Biblia, memorizar la Biblia, estudiar la Biblia, leer libros cristianos que bendigan su vida, escuchar predicadores sabios. A.W. Tozer decía: vaya al lugar donde el predicador es ungido y ministre a su mente y a su corazón, no a los deseos egocéntricos de su alma. Vaya, porque la predicación buena, sana, limpia, hace un proceso genuino y puro en nuestros corazones y en nuestras mentes. Proverbios 1 verso 7 dice, quiero hacer una aclaración, porque cuando hablamos de sabiduría, de conocimiento, de enseñanza, puede ser que nos encontremos con un paciente que tiene una fuerte tendencia a la lectura y al conocimiento, pero este conocimiento solo está dirigido a engrandecer su cabeza y a envanecerlo. Cuando hablamos de sabiduría, de conocimiento, estamos hablando de la inclinación genuina de la verdadera piedad. Proverbios 1:7 dice:
Le voy a leer la segunda parte y después le leo la primera parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y pone como la otra parte de la verdad, es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la verdadera sabiduría lleva consigo mismo temor a Jehová. Y como hemos estado hablando estos días, o en las últimas reuniones, decíamos que el temor a Jehová es el profundo deseo que tiene una persona al ser consciente de que Dios la ve, de Dios la conoce, aún en lo más profundo de su ser. Es el sentimiento que tiene esa persona de conformar todas las áreas de su vida al mandamiento bíblico. Entonces, la verdadera sabiduría de Dios no tiene como fin engrandecer nuestra cabeza, sino conformar todas las áreas de nuestra vida al mandamiento bíblico, ¿sí? Entonces, la verdadera sabiduría, la enseñanza y la instrucción me hace tener un temor genuino. ¿Cuál es el temor genuino? Que yo no voy a vivir de la manera que yo quiero vivir, sino que constantemente estoy yendo a la palabra de Dios, no solo para informarme, sino para saber cómo debo vivir. Yo no solo voy a la palabra de Dios para saber qué dice la palabra de Dios, sino, por ejemplo, el esposo va a la palabra de Dios para saber cómo debe amar a su esposa. No solo memorizarse el pasaje, sino que ese pasaje debe tener un cambio verdadero en su vida. La hermana va a la palabra de Dios no solo para entender que Dios quiere algo de ella, sino que ella va a hacer que esa sabiduría entre a las áreas más profundas de su ser, pero aún a veces también a las áreas más externas, como la manera de vestirnos, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, con qué ojos miramos a las mujeres, qué está en nuestra mente cuando las vemos, qué está en nuestro corazón cuando alguien me habla de una manera que no me gusta, cómo reacciono, cómo está mi corazón cuando veo que el otro está prosperando y yo no. Hay envidia, hay celo, hay orgullo. ¿Cómo reacciono? ¿Qué pasa en mi mente? Entonces, toda una cantidad de verdades que están ahí, pero que deben venir a transformar y acomodar mi vida al patrón y diseño de Dios. ¿Sí entiende lo que es temor a Jehová? Entonces, no le digo, hermano, léase todos los libros para que usted venga y no lo repita, porque hay gente que es así. Si se leen un libro y lo repiten, cuando mira su vida no cambió. No cambió. Entonces, eso no es la sabiduría de Dios, esa es la sabiduría diabólica, maligna. Entonces, no le digo a usted que venga y me repita nombres, fechas, historiadores, no. Sino una sabiduría que cambie el corazón y que lo transforme. Volvamos a Romanos, vamos a Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Vimos que un problema que tiene la mente en el hombre es la ignorancia, la falta de conocimiento, el desprecio hacia la sabiduría de Dios. Es una mente muy peligrosa. Hay otra cosa que es muy peligroso para nuestra mente, porque como lo vamos a ver, nuestra mente también tiene mucha atracción hacia esto. Dice, hay Romanos 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tres cosas. Está el mundo, está el siglo. Pablo dice, no se conforme a eso. Y el medio, sino transformados. Pero para ser transformados debe haber una ¿qué? Renovación en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Con un fin, para que comprobéis cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hay un gran peligro, pero es una gran verdad. Nuestra mente tiene la tendencia también natural, el espíritu de nuestra mente tiene la tendencia natural a conformarse a la realidad a la que ella se enfrenta. Sí, hay hasta algunas partes del cerebro y de las neuronas que le llaman científicamente las neuronas de espejo. ¿Qué es? Que cuando usted constantemente está viendo algo, le pasa lo del mono. El mono ve y el mono repite. Es algo que Dios puso en nuestra mente, que no es malo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema contra Dios que muchas veces nos influencia bastante.
consciente o inconscientemente, usted va a ver que su mente está dirigida hacia el sistema donde usted vive. Sistema hablando de la organización espiritual que está detrás del mundo, sus principios, sus ideales, ¿sí? Nosotros hemos hablado aquí bastante del mundo. Entonces, el primer asunto que Pablo me dice es que yo debo tener mucho cuidado porque mi mente es supremamente atraída hacia este siglo. Y en vez de dejar que yo me conforme a eso, yo debo transformarla y renovarla. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero antes quiero que hablemos un poco del mundo. Primera de Juan 2:15. Yo sé que algunos hermanos lo tienen muy fresco porque en el estudio de Primera de Juan lo vimos. Hablamos mucho del mundo, de las características del mundo. Pero no quiero pasar el pasaje de Pablo sin mencionarlo, porque tal vez si yo no se lo menciono, podemos seguir tal vez en ignorancia en ciertos aspectos y pensar que ciertas cosas son muy normales o de Dios tal vez, sin darme cuenta que esa forma que tiene mi mente a veces no proviene de la palabra de Dios, sino proviene del sistema natural al cual nosotros hemos sido llamados a salir, que es el mundo. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo. Ahí vamos a comenzar a hablar ciertas cosas que hay en el mundo y Juan dice, no améis eso. El problema no está en lo que vamos a comenzar a leer porque es casi inevitable no tener contacto con esta realidad. El problema está cuando nuestro corazón ama esas cosas, busca esas cosas, se preocupa por esas cosas, trabaja insaciablemente por eso. Porque Pablo también nos dice en otro pasaje, el que disfruta de las cosas del mundo. Sé que hay cristianos que se convierten y tienen dinero, tienen abundancia, tienen riquezas, y eso no es pecado. Pero Pablo dice, como si no disfrutase. O sea que eso no es la prioridad de su vida. Sus objetivos, sus ideales son mayores que irse de vacaciones a final de año, que comprarse un mejor celular. El creyente no vive para eso, aunque a veces se da, porque es la situación de la persona. Él no debe amar eso, porque si él está amando eso, tiene una mente carnal, mundana, diabólica. Sí, hermano, cuando usted ama más las cosas de Dios, ahí le dice el Señor a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no las de Dios. Entonces no es chiste, diabólica. Cuando usted ama las cosas temporales más que a Cristo, usted está influenciado por el espíritu de este mundo, y el príncipe de este mundo se llama Satanás. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. ¿Pero por qué, Juan? Porque todo lo que hay en el mundo. Entonces, antes de hablarnos qué pasa con todo lo que hay en el mundo, nos describe qué hay en el mundo. Los deseos de la carne. O sea, ¿qué es una mente conformada por el mundo? Una mente que es atraída constantemente a satisfacer los deseos lasciviosos de nuestra carne. ¿Sí? Usted lo ve, yo no necesito saber mucha teología para explicarle eso. ¿Cómo se promociona todo lo que es publicidad y comercio en el mundo? Mujeres desnudas. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué hace? Así como el que cría puercos. ¿Qué hace el que cría puercos? Pues les da basura. ¿Qué hace el diablo con sus hijos? Les da basura para que su mente se llene y se corrompa. Pero eso es muy fuerte, ¿cierto? Y eso lo nota cualquiera. Yo he escuchado un mensaje de un hermano que él habla del mundo y de los ideales del mundo y cómo eso ha llegado a afectarnos como personas. Él no hablaba de nada grotesco de la carne, pero por ejemplo, cuando un padre ve o cualquier persona ve una niña de 5 años y la niña es estilizada, delgada, cabello lacio, ojos azules, muy bonita, entonces dice, ¡ay, tan linda! Pero está la niña que tal vez no es estilizada, que es negrita, que el cabello es liso, lacio, que tal vez tiene mal los dientes, y él dice,
El concepto del mundo nos ha vendido que la belleza es lo valioso. Eso es el muchacho cuando piensa cansarse de una vez piensa en la muchacha delgada, con la cintura así, con el cuerpo. Porque ese es el concepto carnal que gobierna el mundo. Pero la Biblia dice que dice, no te fíes de la mujer atractiva pero sin entendimiento, porque como un puerco con un anillo de oro en las narices. Así es la mujer físicamente bonita, sin sabiduría. Dijo el hermano Paul Washer, usted se casa con una mujer bonita, pero que no tenga temor de Dios, que no se someta a usted, que no cuide sus labios, que no cuide su boca, que no se sepa vestir, y usted va a odiar a esa mujer en el matrimonio. Mejor una con sabiduría, hermano. Pero tenemos ese concepto del mundo, ¿cierto? Ese concepto. Y amamos esas cosas, amamos la belleza del mundo. Sufrimos cuando no somos así como es el mundo. Si usted físicamente es atractivo, eso no es pecado. Pero no ame eso, porque eso es malo. No viva para eso. Miren, hermanos, hay un porcentaje que la mujer que trabaja en el matrimonio, gran parte del sueldo que ella gasta, solo lo gasta en vanidades. Y entre más gasta, más cremas, más no sé qué, cosas vanas. Vanas. Entonces, otro ideal del mundo, nosotros no nos damos cuenta, hermano, pero eso es carne. Si es buen deportista, es importante. Si sabe tocar un instrumento, es importante. Si es el puntaje alto en el colegio, es importante. ¿Y dónde está que el Señor le dio a cada uno como Él quiso? A algunos no les dio capacidades físicas, a otros tampoco les dio tantas capacidades intelectuales. Entonces usted no puede amar a su hijo que saca 10 siempre y el otro que saca 7 no lo va a amar, porque es que tal vez al otro le dio más inteligencia al Señor y al otro un poco menos. Pero el sistema de educación que nosotros vivimos solo produce jabones, todos iguales. Pero Dios no nos hizo todos iguales. Pero esas cosas están en el mundo y nos afectan. ¿Cierto? ¿O no estoy exagerando, hermano? Pero no debemos amar esas cosas. El hermano que tal vez no tiene la gran profesión, pero que es humilde, que es buen trabajador y que tiene temor de Dios, es muchas veces mejor que el que tiene mucho dinero. Pero yo veo el que tiene el buen carro y digo, ay, hay algo como que naturalmente que me dice, ¿cómo estoy? Así son los predicadores. Yo conocí unos hermanos que tienen mucho dinero, entonces el pastor, ellos lo invitaron un día al pastor a la casa, y cuando el pastor entró a la casa de ellos, ya el siguiente domingo no tenían que hacer la fila larga, sino los dejaba entrar por la puerta grande. ¿Por qué? ¿Por qué la oveja cambió? Porque a los ojos del pastor se volvió una oveja importante. ¿Por qué? Tenía lana. Tenía lana, esa es la palabra. Entonces, ¿cuál debe ser el nivel de valor entre nosotros? ¿Esto o la piedad? La obediencia a Dios, la fe. Porque dice la palabra, Dios hizo a los pobres ricos en la fe. Y dice, no dice que cuán difícilmente salvará a un pobre, pero sí lo dice un rico. No es que sea pecado, pero a veces puede ser un gran problema. Entonces sí notan que el mundo y sus paradigmas y principios nos ha llegado. Y vemos con las cosas así, hermano. Y Dios no es así. Necesitamos quitarnos de esa mente mundana y recubrirla del lino fino de Dios. Todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y saben qué es lo más tremendo de eso, hermano? Y el mundo pasa. La belleza natural pasa, el dinero pasa, la gloria de los hombres pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Señor nos ayuda a renovar nuestra
Yo sé que el Señor lo está haciendo. Estos mensajes son muy buenos porque, oiga, sí, yo pienso así, Señor. Yo amo esto, Señor. Yo busco esto, Señor. Volvamos a Romanos 12:2. Entonces, debemos saber que un problema para nuestra mente es el ambiente, el mundo, que a veces puede llevar nuestra mente a inclinarnos y a conformarnos a ciertas cosas que no son de Cristo. Yo digo, yo les he hablado del prólogo de la hermana David Pearl en el libro Creado para Hacer Ayuda Idónea. Ella dice, este libro fue diseñado para hacer volver a las mujeres del camino que hace muchos años se extraviaron. Porque la mujer hoy tiene un pensamiento tan distorsionado por el espíritu de la época, que es un crimen, hermano, hoy hablar por ejemplo, que la mujer no puede predicar en la congregación. Eso es el crimen de odio más terrible en nuestros días. ¿Por qué? Porque estamos tan del mundo hasta aquí que no concebimos ciertos roles para cada uno de nosotros. Que entonces la mujer que está en la casa criando sus hijos se siente ahí abandonada, miserable. En cambio, la que tiene una buena profesión es exitosa. ¿Eso qué es? Mundo, hermano. Cuando Dios dice todo lo contrario. Pero ese es el mundo que pram. Y desde chiquitos nos enseñaron que si no teníamos una profesión y si no ganábamos dinero, habíamos fracasado en la vida. ¿Y cuántos, como dice Proverbios, su bendición o la prosperidad se ha vuelto su maldición? Porque se vuelven orgullosos, se vuelven rebeldes, confían en sí mismos, en sus riquezas, antes que en Dios. Si usted las tiene, no ame eso. No ame eso. Dice, no os conforméis a este siglo. Y lo siguiente es, o sea, hay un no, pero hay un sí. Siempre la palabra es muy sencilla. No esto, pero sí esto. Sino transformados. La palabra transformados en el griego es metamorfo, que literalmente o figurativamente es transformar. Cambiar en esencia la naturaleza de algo, transfigurarse. Y saben que esta palabra solo aparece en el Nuevo Testamento en otro lugar, y es en el pasaje donde Cristo se transfigura delante de sus discípulos. O sea, en vez del cristiano ser un cristiano conformado al mundo, una oruga y lombriz que se arrastra, él debe transformarse. O sea, él debe emanar vida, debe emanar luz, él debe ser como Cristo. Pero hermano, ¿cómo se da eso? Pablo lo explica. Sino transformados, ¿cómo? ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el ajuste en nuestra mente va a cambiar totalmente nuestra vida espiritual. Volvamos a Efesios 4, verso 17. Hoy no tengo reloj. No, pero ya ahí vamos ya llegando al asunto. Efesios 4:17. Entonces, en vez de conformarme, yo debo transformarme, pero para eso debo renovar mi mente. Volvamos al pasado donde comenzamos, donde Pablo nos habla de la vanidad de la mente. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, o sea, todo eso tiene como resultado, después que perdieron toda sensibilidad. Uy, eso es muy serio, hermano. Usted pierde su mente, usted se endurece y usted entra a un paso de perder la sensibilidad. Entonces usted viene acá y uno, por más que lo grite, usted entiende, hermano, ya se volvió insensible. Ya no le duelen las cosas. Ya usted está en ese pecado, en ese estilo de vida, o sea, usted nadie lo saca de ahí. Muy importante, eso más vosotros no, dice ahí. Dice, los cuales perdieron... Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Y ya después de que usted mete la carne, pierde la mente, se vuelve un animal, hermano. Eso dice Romanos 2 y Romanos 1. ¿Por qué los hombres caen en el homosexualismo y todo tipo de perversiones? Porque tiene una mente que usted pierde la mente y esa es la brújula, hermano. Y se va a ir andando usted en cosas que ni se imagina. Para cometer con avidez toda
y esa palabra es muy fuerte, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, mientras Pablo nos dice que debemos despojarnos de esa mente carnal, él nos muestra que el camino es aprender así de Cristo, si es que le hemos oído, conformarnos ¿a qué? A una verdad, pero no solo una serie de enseñanzas o de instrucciones, sino una verdad que está ¿en quién? En Jesús, que es el nuevo hombre, creado en la justicia y verdad de Dios. Entonces, aquí para ir terminando, quiero centrarme en otro aspecto importante de la mente. La mente verdadera, genuina, sana, de lino fino, es aquella que es revestida de la misma persona del Hijo de Dios. ¿Qué es eso? Que lo que piensa Cristo, que lo que ama Cristo, que lo que desea Cristo, comienza a ser parte de nosotros. Y eso es un trabajo que Dios necesita hacer en nosotros. Vamos a ver un pasaje ahí en Mateo 16, yo se lo citaba ahorita, pero quiero que lo leamos. Porque muchas veces cuando hablamos de la mente de Cristo, lo relacionamos con ciertas cosas, pero a veces es tan profundo que llega a la vida misma del ser del hombre. Mateo 16, 21, Jesús le dice unas palabras a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿cuál es el sentir de Cristo? El sentir de Cristo era obedecer al Padre, y para obedecer al Padre Él tenía que humillarse e ir a la cruz, a la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Por qué? Porque en el pensamiento del Señor Jesús hay un principio: muerte, gloria. Si sufrimos aquí con Él, ¿qué? Reinaremos aquí con Él. Entonces ahora vamos a ver cómo el pensamiento de Pedro era distinto, ¿sí? Porque naturalmente ¿a quién le gusta sufrir, hermano? ¿A quién le gusta sufrir? Yo a veces va la mamá con el niño y se cae el niño. Mi amor, y eso, el niño no ha llorado y ella se le bota así como, ¿cómo te vas a caer? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo te vas a raspar el pie? Porque no nos gusta el sufrimiento, pero así es la vida. Así es la vida. A veces, cuán bueno sería para nuestros hijos trabajar por algo, sufrir por algo, llorar por algo. Uno de los grandes problemas, algún día el Señor nos dé para tratar todos estos asuntos, y de los ingredientes más malos en la educación de un hijo, es el hijo consentido y mimado. Mire, usted está haciendo un crimen con su hijo cuando usted es así. Usted está haciendo un crimen con su hijo cuando usted lo viste, cuando usted le da la comida. Ese muchacho llega a puntos donde tiene que aprender a ser independiente. De aprender a comer solo, a arreglar su cuarto, a trabajar al lado del papá, a ayudarle a la mamá en los oficios. Es que no quiero usar palabras, pero muchachos todo un día en un televisor, en un celular, ¿qué espera usted de ese zángano después? Cuando ya le vaya a exigir, ya. Usted lo dañó desde chiquito. Nosotros tenemos esa mentalidad de que no queremos que nuestros hijos trabajen, que no viva lo que yo viví. Fue lo que usted vivió, lo que hizo la clase de persona que usted es. Fue eso lo que hizo de usted. Pero a veces que sufra, que llore, que viva las consecuencias de su necedad. No, pero nosotros pensamos diferente. Y a veces, dijo un hermano, no los tiramos. No los tiramos.
Si la mamá supiera que enseñándole a su hija de pequeña a cocinar, a ciertas cosas, le evitaría un montón de problemas en su matrimonio, lo haría. Pero no, porque yo toda la vida lavando loza ¿y qué tiene? ¿Acaso es pecado? Pecado la mujer que sale a desvestirse en una revista por dinero, hermano. Eso es pecado. Eso es pecado. Pecado la mamá que abandona a sus hijos por irse a trabajar y no los educa. Eso es pecado, hermano. Eso es un pecado. Eso es un crimen contra esa generación, hermano. Eso es pecado. Pero a nosotros nos ha mostrado que la mujer bonita, la que va 2 horas al gimnasio, que anda pelándole el ombligo a todos, es la mujer exitosa. Eso es pecado, hermanos. Eso sí es pecado. Señor, tenga misericordia a nuestra generación. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahí Pedro no está pensando nada carnal o superficial, hermano. ¿Qué está pensando? En que el Señor no sufra, que no muera. Pero hay un sufrimiento, dice la Biblia, que es muy bueno e importante cuando sufrimos por las cosas de Dios. Que dice Pablo: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces a veces ponemos por encima de las cosas de Dios nuestro bienestar natural. Tremendo, ¿no? A veces, hermano, le dicen a uno, pero ¿y de qué van a comer? O sea, como siempre estar pensando en ¿qué? Su estabilidad natural. Entonces no hay desafíos, no hay sacrificios, nada por la causa de Dios. Entonces el Señor le dice a Pedro, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tremendo, ¿no? La manera de pensar era una manera de Pedro, era totalmente contraria a Dios y hacía tropezar al Hijo de Dios. ¿Cómo una mente puede ser tan naturalmente destructiva? ¿Sí me hago entender? A veces cuando pensamos de una manera tan natural, nos volvemos tan destructivos, hermano. Entonces necesitamos que, como dice Filipenses 2, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. El pensamiento, el sentir, el querer de Dios, ese es el que debe inundar nuestra mente. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Decía un hermano, es tan natural de nosotros querer agradar a los hombres, hermano. Es algo que es parte de nosotros. Yo a veces no le digo a alguien algo para que no se ponga brava conmigo, porque buscamos más el agrado de las personas. Pero hermano, nuestra mente necesita poner un principio que sobre todas las cosas la obediencia a Cristo. Es que cuando yo no quiero honrar y darle la gloria a Cristo, fácilmente me tuerzo en el camino por agradar a las personas, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse y tomar su cruz. O sea que lo que pensamos, lo que deseamos, tiene que pasar por un proceso de muerte, de negación, de humillación, para encontrar la mente de Cristo. Vamos terminando, hermanos, porque ya los veo cansados. Levítico 8:13. Levítico 8:13. Dice: después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y mira esta frase, y les ajustó las tiaras. Yo a veces siento que me toca hacer eso. Primeramente yo no, necesito ajustarme la mente. Pero hermano, nuestra mente necesita ser ajustada a la mente de Cristo, ajustada a la verdad de Dios, como Jehová lo había mandado a Moisés. Termino leyendo un pasaje en 1 de Pedro.
1. Primera de Pedro 1. Dice, lo voy a leer de largo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí Pedro le va a decir a los hermanos, y ahora toca apretarnos la tiara. Dice, por tanto, o sea, como todo lo que estamos escuchando, ya Dios lo había prometido y hasta hombres lo desearon escuchar, pero no lo habían escuchado. Ahora nosotros somos receptores de esa gracia. ¿Qué espera Dios de nosotros? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, no puedes pensar de la manera que quieras, necesitas pensar de una manera ceñida, siendo sobrio y esperando por completo que en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y es que a veces los hermanos llegan a uno, ay hermano, es que yo desde chiquito siempre tuve este deseo. Hermano, pero es que usted estaba antes en ignorancia. No puede tener los mismos deseos que antes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En la reunión, no, en toda vuestra manera de vivir. Resalte esa palabra, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Que se me apagó aquí la tablet. Vamos a darle gracias al Señor. Sé que el Señor nos está hablando ciertas cosas, hermano. El Señor nos renueve nuestra mente, hermano, y la transforme. Que podamos ser sacerdotes con tiaras en nuestra cabeza. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por tu palabra que es santa, por tu palabra que es limpia, Señor. Tu palabra que es pura, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a renovar nuestra mente, Señor. No queremos conformarnos a este mundo, Señor, ni a la vanidad en la cual vivíamos antes, Señor. Haz de nosotros hombres santos, Señor, en toda nuestra manera de vivir, Señor, y hasta en nuestra manera de pensar, Señor, de contemplar esta realidad, este mundo, Señor, que podamos ser hombres donde el temor y la sabiduría tuya abunde, Señor, donde tu palabra abunde, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos y ayuda a nuestras familias, Señor, a nuestros hermanos que vienen hoy, que nos visitan, cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo, Señor, cada joven soltero, cada hermana soltera, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a no ser como ese pueblo que desechó el conocimiento, Señor, que lo tuvo por vil o que lo menospreció, Señor, sino ayúdanos a amar la verdad y a desear obedecerlas. Transfórmanos para que tú puedas ser hallado en nuestros pensamientos, Señor, tu sentir, tu querer, tu voluntad, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.